muchísimo gusto recibir al licenciado Aarón Sandoval Hidalgo y al licenciado Héctor Alejandro Ángeles Zaragoza, que nos acompañan desde Querétaro con un tema de tremenda relevancia. Como decía el doctor Carlos Eduardo Monroy, ojalá ninguno de nuestros estudiantes necesite, pero seguramente como profesionistas estamos involucrados en este tipo de temas y ya veremos también qué otros tipos de adicciones ya existen que no teníamos contempladas inicialmente. Les damos la bienvenida, les recibimos con un fuerte aplauso y bienvenidos a Colima. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues para nosotros es un placer y un gusto estar aquí con ustedes. Venimos de la ciudad de Querétaro, amablemente nos han recibido por acá. Y bueno, pues aprovechando obviamente en esta interacción y sobre todo con la intención de impactar y poder formar una idea clara de lo que es el trastorno de adicción-dependencia. Mi nombre es Aarón Sandoval. Soy psicólogo, soy consejero en adicciones y tenemos una clínica especializada en adicciones en la ciudad de Querétaro. Realmente directamente trabajamos en esta área que es muy vulnerable y sobre todo que socialmente se comprenden muchas ideas, muchas circunstancias que esto se entiende como un vicio, la adicción, no tal vez como una enfermedad o muchas veces se maneja como una falta de fuerza de voluntad. Todo esto lo que nosotros trabajamos directamente. Me gustaría ahorita iniciar y explicar 3 puntos importantes donde se puede identificar este trastorno de la personalidad y sobre todo cómo poderlo identificar ustedes que van a ser formadores o que ya están a punto de egresar y que puedan identificar algunas circunstancias, signos o síntomas importantes donde puedan canalizar posiblemente y sobre todo ahorita en este tiempo que vamos a tener, detallar sobre todo la estructura, identificar realmente cuál es el origen. Lo que son los síntomas, lo que son los signos en este trastorno detonan en una parte de la dependencia algún tóxico comúnmente, o puede haber otras tendencias al juego, a las compras, a la comida, hay una compulsión. Pero previo a esto hay una parte donde hay un inicio, el primer contacto comúnmente de los usuarios que llegan a nuestras instalaciones, pues hubo un inicio. Un adicto no es aquel que ya está tirado en la calle, aquel que únicamente ya se desbordó totalmente su vida. Hay etapas previas a esto. ¿Cuáles son? Obviamente el primer contacto se le nombra la fase de uso, aquel momento donde en alguna circunstancia de la vida hubo ese encuentro con alguna sustancia, genera un efecto, un placer y empieza a buscar insaciablemente de alguna dinámica consecutivamente sentir ese efecto. Viene después la etapa de abuso, donde en esta dinámica ya hay una mayor alteración, hay una tolerancia fuerte a la sustancia, el usuario comúnmente ya se excede en el tóxico y aparentemente se puede jactar de que no lo tumba, que no le hace mayor efecto y puede tener obviamente días consumiendo. Y viene ya la etapa crónica, la etapa de dependencia, donde la persona ya todo su entorno gira en base a este consumo. Pero ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? Detrás del síntoma pues está la enfermedad. ¿Cuál es la enfermedad? Nosotros lo nombramos adicción-dependencia. La persona está padeciendo esta situación. Lo que es la palabra adicción significa sin dicción, lo que la persona no está logrando hablar o expresar, lo está actuando y se vuelve dependiente a ¿qué? A consumo, a sustancias, a personas, hábitos y pensamientos. Todo esto gira en torno directamente dentro de la propia enfermedad y tiene vertientes donde hubo posibles causas que se originaron a través de 3 posibles escenarios, que ahorita también el licenciado, el psicólogo Héctor, nos va a ayudar también a desmenuzar más sobre el tema.
Y nosotros es importante identificar que esto tiene una raíz. No es solamente que una persona se encontró con el tóxico en algún momento y se generó esta dependencia, que también es química, que por supuesto hay factores neuronales donde hay esta adaptación, y el cerebro es maravilloso, pero a la par puede ser tan torpe donde se encuentra con el tóxico y genera esta dependencia química y empieza a buscar ese efecto, empieza a buscar que se genere más placer y empieza a desarrollarse esta dependencia química. Y hay factores psicológicos también en algunas otras sustancias donde se busca a través de ciertas experiencias que genera el tóxico encontrarse comúnmente con ellas, y obviamente está insaciablemente también buscando este propio efecto. ¿De dónde proviene todo esto? ¿Dónde es la parte oscura? ¿De dónde se origina directamente todo lo que es la raíz? Nosotros hemos trabajado directamente y hemos identificado que las raíces vienen de 3 posibles interpretaciones psicológicas. No son directamente, nosotros como psicólogos no trabajamos con el evento, sino lo que pasó y lo que interpretó en ese evento. Cualquier mente, dentro de lo que es el registro en la terapia, es lo que un psicólogo va a trabajar. No vamos a juzgar, no vamos a solamente identificar el escenario que sucedió, sino poder ayudar a determinar estas áreas o estas interpretaciones, que son 3 como rechazo, abandono o soledad. Es un acto de desamor donde se genera esta interpretación en algún momento del desarrollo, incluso desde la concepción. Si el hijo o hija fue deseado o no deseada, dentro de todo ese desarrollo, al momento de emprender obviamente una vida, empieza a interpretarse, a sentirse circunstancias dentro del vientre que sí van a fomentar o a determinar ciertas circunstancias. Estas partes ya en el desarrollo de la infancia, dentro de lo que es la propia afectación o lo que es el constructo de la personalidad, que todos forjamos una personalidad. Sin embargo, cuando los cimientos están lastimados, están fracturados, puede caer en la tendencia de la adicción-dependencia y tener una predisposición al tóxico, donde en algún momento hace contacto, le da un servicio, le da un placer, le da un beneficio, y es donde libera cosas que anteriormente en su vida no podía expresar. En algún momento, a lo mejor en alguna fiesta, un jovencito, un niño que creció con complejos, con inseguridades, que a grandes rasgos una adicción se genera a través de una interpretación de desamor. Esa parte de desamor es lo que va a ir haciendo a través de lo que percibe, de lo que hacia lo que siente, directamente va a formar esta personalidad. La persona va a empezar a padecer desde antes del tóxico, ya va a haber ciertas circunstancias que dentro de la propia dinámica van a empezarse a aparecer estos síntomas. Pero a veces esta propia afectación es silenciosa, empieza a ser autodestructiva y bueno, puede llegar a ser mortal. Ya en el tóxico empiezan a aparecer todos estos estragos donde las etapas empiezan a alterar directamente la conducta, empieza a alterar directamente la relación. En las relaciones interpersonales comúnmente se vuelve una personalidad manipuladora, mentirosa, controladora, hay celotipia, y en algunos de los casos que nosotros hemos tenido, en las experiencias que, bueno, ya hoy día incluso los jovencitos llegan de muy temprana edad. Nosotros hemos recibido jóvenes alrededor de que casi están terminando la infancia, a los 12, 13 años hemos tenido algunos usuarios que ya directamente hoy ya llegan en esta edad, y sobre todo ya con una afectación detrás del tóxico también muy fuerte. No determina el uso de la sustancia a la circunstancia. Obviamente hay que ayudar a que esto se detenga, porque es importante muchas veces un tratamiento o una referencia. No es que la persona sea mala, no se trata de una conducta o de una situación únicamente moral, sino hay toda una afectación en lo que implica el desarrollo de esta circunstancia o de la personalidad, y que obviamente ha atrapado a la persona, que es a la que hay que ayudar a liberar. Es a donde podemos, obviamente, como formadores en esta institución, poder identificar todo esto a través de lo que sería la personalidad.
nosotros hemos tenido algunos casos donde en algún momento, incluso ayer lo platicábamos con la directora, en un evento donde una situación íbamos por un muchacho y directamente al tratamiento y se abalanza sobre el conductor, y esto con la idea de que la persona no es que no quiera ayuda, realmente no está pudiendo con la situación, se está desbordando la cuestión emocional y nubla la razón y aparecen mecanismos de defensa. La mente se defiende, la mente no acepta, no tiene la capacidad en ese momento para poder tomar una solución y determinar que requiere un cambio. Comúnmente este acto en la negación pues es la evasión ante la circunstancia, ante la idea de que no él es una persona con un problema de adicción-dependencia, o ella en su tenor, pero directamente empieza a aislarse, la persona empieza a alejarse, empieza a su vida, a tomar un rumbo diferente, lo que tenía como una idea de planeación se empieza a desmoronar, empieza a truncar sus planes, empieza a vivir esta etapa de abuso y de pronto pasa muy rápido a la etapa de crónica dependencia, donde bueno, ya las alteraciones en nuestro tratamiento hemos recibido jóvenes donde ya hay episodios psicóticos. O sea, es sencillo de entender, es como si el cerebro se desconectaran algunos cables y hace cortocircuito y obviamente empiezan con ideas donde escuchan alucinaciones. Hoy día también se defiende mucho lo que es la marihuana, ¿no? Algunas ideas donde esto es vida, el verde es vida, y que no tiene algún efecto nocivo. Claro que sí lo tiene, ya hoy día está sumamente alterado también la marihuana, o algunos químicos que influyen directamente a que el cerebro tenga esta alteración, y pues bueno, desgraciadamente hay casos que sí es una parte que el cerebro requiere un ambiente donde no genere un tóxico, donde hay una abstinencia completa, y el cerebro necesita, nosotros sabemos hoy día, 2 años de no consumir ningún tipo de sustancia para generar o hacer un ejercicio de neuroplasticidad. ¿Qué es esto? Es deshabituar el consumo del cerebro, pero esto no lo puede hacer por sí solo la persona, necesita hacer un freno, necesita hacer un alto y empezar a generar, obviamente, bases firmes, poder empezar a sanar lo que es la adicción-dependencia. No solo esto se resuelve dejando de consumir. ¿Qué pasaría si solamente a veces nos puede dar una gripa? ¿Qué pasa si hay medicamentos que nos venden incluso en la tele que te dicen, tómate este medicamento para los síntomas de la gripa? ¿Cuáles serían los síntomas de la gripa? Pues mucosidad, ojos rojos, dolor de cabeza, sueño. Y a veces ese medicamento va a atacar directamente a los síntomas, pero si no atacamos el virus, la bacteria que está dentro del organismo, va a quedar la enfermedad. ¿Qué es lo que hizo que alterara el buen funcionamiento del organismo? Pues es esta bacteria o virus. Directamente hace que detone el organismo, se defienda, que aparezcan estos síntomas o signos y directamente estemos establecidos en la enfermedad. Directo de lo que es en el trastorno de la adicción-dependencia, no solo es basto con dejar de consumir, porque si no existiría la tendencia a otras conductas donde se genera una compulsión a la repetición. Al inicio es la primera interacción y directamente viene ese mismo efecto y el cerebro hace esta dependencia y busca insaciablemente el mismo efecto que buscó al inicio y que se lo sirvió directamente la sustancia, y es esta idea, se casa el usuario con el consumo y el efecto que insaciablemente muchos, hasta el grado de la muerte, pueden llegar a querer buscar. Directo de lo que es en la situación de lo que nosotros hoy día, bueno, pues vemos en los usuarios que como no han consumido tanto, creen que su problema se puede resolver solamente dejando de consumir. Nosotros sabemos que hoy día un tratamiento eficiente en las diversas etapas que tiene que haber, que como una zona hospitalaria, por eso es importante detener al usuario, sacarlo del entorno, donde también dentro de la familia hay un posible factor importante que es la dependencia también. No solo es el que consume, es el que tiene el problema. Hay una situación familiar donde hay afectaciones que directamente se proporcionaron en la dinámica familiar y hay que romper de una manera correcta la estructura, hacer modificaciones
Muchas veces hay una familia disfuncional. Esto no quiere decir que no funcionen, funcionan a la manera que han ido caminando en la vida, su desarrollo o la dinámica que han interactuado. Sí es importante hacer este alto, este freno de mano, para poder determinar y ayudar a que también el usuario, junto con la familia, se tome tratamiento, se tome una terapia que se nombra sistémica familiar, y directamente el usuario pueda salir del ambiente en el cual también se vuelve nocivo, se vuelve permisivo, y en la estructura que directamente en el año que nosotros buscamos, ofrecemos al tratamiento, es que en la etapa de 12 semanas que por ejemplo en la clínica manejamos, ayude a primero abstenerse del tóxico, a poder identificar, a generar un sentido de pertenencia, que la persona con este trastorno, como mencionaba, se aísla, la persona ya no se involucra directamente en las actividades que le eran antes, le enriquecían su vida, que le favorecían a sentirse pertenecido en el entorno familiar, pero dentro de la fractura, desde antes ya no había esta interacción, ya había obviamente una dinámica ríspida, había una lucha interna, y ya también el entorno académico, laboral, ya empieza a haber obviamente faltas, ya empieza a haber abusos de confianza, la persona se empieza a comportar de una manera donde ya es muy claro que la enfermedad ha ido evolucionando. Esto, como mencionaba también al principio, lo que es la sintomatología, el consumo al inicio, pues es silencioso, empieza a avanzar, empieza a caminar, empieza a notarse, ya obviamente ya con las etapas que le siguen, y empieza ya en un momento a girar todo su entorno al tóxico, ya obviamente no puede estar estable en las relaciones afectivas, ya no puede estar en un trabajo, ya se empieza obviamente acelerar más la decadencia, ya el consumo ya es mucho más rápido, el efecto, la abstinencia cuando la persona, hay consumos que por ejemplo en el estado donde nosotros estamos laborando, en Querétaro, ya llega directamente hoy lo que es el cristal. Hay sustancias que son de laboratorio, que como es esta anfetamina, donde directamente es fabricada con la idea de generar este efecto, y que la persona, bueno, pues el uso le tenga un mayor efecto. Hay días donde el cerebro está alterado cerca de 48 horas con un efecto que da el cristal, por ejemplo, y hace estragos muy fuertes en todo lo que entorna a la persona que consume esta sustancia. Hay algunas otras sustancias que se le nombran naturales, donde vienen de alguna planta, son extraídas, y genera esta interacción en el usuario y da un efecto, y comúnmente son las que más se defienden por venir de una cuestión natural. Y hay una sustancia donde es por medio de lo que es, por ejemplo, la cocaína, que viene de la amapola, y ya entra una etapa de prefabricación, donde ya hay químicos, donde incluso, bueno, llega a haber vidrio, raticida, directamente a lo que es el consumo. Obviamente en la década a lo mejor de los 60, 70, 80, donde esto empezó a tener un boom, la cocaína que era más pura, pues era como para una élite, ¿no? Aparentemente, una búsqueda de sentido de pertenencia. Hoy día todas estas sustancias hay una gran alteración, que es donde nosotros recibimos a los pacientes con esta conducta alterada, con esta dinámica de negación, y donde como viene una marca social, donde no hay un buen diagnóstico, no hay una identificación de lo que la persona obviamente necesita, se le estigmatiza, se le tilda obviamente de vicioso o de viciosa en la conducta que genera, y por supuesto no es una enfermedad compasiva como puede ser a veces a lo mejor un cáncer de mama, no una compasión que pueda desprenderse de la propia enfermedad. Esto no es así. La adicción dependencia va a generar una serie de emociones donde en la dinámica familiar pues se genera enojo, se genera frustración, se genera una dependencia también a rescatar a la persona, se vuelve adicta al adicto, y hay una dinámica que hay que ayudar a que suelten y que pueda tener una solución directamente profesional. Desgraciadamente en el tratamiento que hoy se emplea en muchos estados existen los famosos anexos,
o centros de rehabilitación, que hoy día ya se está modificando de acuerdo a una norma que se le nombra la norma 028, que ayuda a determinar un buen tratamiento y su funcionamiento. Hay 3 tipos de tratamiento. Por ejemplo, en estos centros de ayuda se les llama de ayuda mutua, donde hay personas que han salido adelante dentro de esa situación y que brindan este apoyo y que ayude a que lo que es la situación del usuario esté ahí en abstinencia, pero no tienen una atención integral, no tienen una atención o una dinámica donde la circunstancia ayude a que el usuario se desintoxique de una manera correcta. Son espacios totalmente reducidos, a los cuales se encuentran alrededor de 50, 60 personas en una casa pequeñita, ¿no? Donde a veces los encierran, y hace falta mucho un trabajo de educación física, una formación directa donde la masa muscular pueda tener un encuentro físico. Hay 3 áreas importantes que muchas veces se confunde a que la persona que ya deja de consumir empieza a generar una compulsión y bueno, empiezan a comer en demasía y se cree que eso ya hay un estado físico saludable, cuando esto no es cierto. Nosotros tuvimos un paciente que llegó en un estado incluso psicótico, estuvo días anteriores en su casa y trató de prender fuego en su cuarto, ¿no? Había consumido varias sustancias, hace uso del fuego, prende, su papá afortunadamente pudo entrar a rescatarlo y llega en un estado de exceso de sobrepeso. Al principio en la parte física es importante la desintoxicación y que se empiece a hacer un programa integral. Nosotros, por ejemplo, dentro de lo que vamos ofreciendo o que se busca que se genere un cambio importante, es en las 4 etapas de lo que es la restauración adecuada, que es la parte física. Una buena alimentación, un plan de alimentación sano, obviamente con un trabajo físico, va a ayudar a que el paciente logre desintoxicarse, que el cerebro empiece a restaurarse, que haya un área importante del sueño, una dinámica dentro de todo lo que es el día, para que empiece a sentirse mejor, empiece a sentirse que está sanando, que se está desintoxicando, y a través también de lo que es la parte intelectual y la parte emocional es donde va a hacer mayor peso también el tratamiento. Pero si no hay una desintoxicación adecuada, si no hay un plan de tratamiento enfocado a esta área, que ustedes que el día de mañana, si en algún momento colaboran o identifican que hay una persona con un problema, puede haber un área de oportunidad importante en el área clínica donde se puede vincular y se puede generar un peso importante a que esto sea directamente funcional. Y también en un aspecto espiritual, no religioso, dentro de lo que es la introspección, la meditación y la oración, van a jugar toda una serie de elementos importantes a que el usuario tenga una fortaleza, tenga una capacidad de salirse de sí mismo, se vuelve una persona egocéntrica, donde todo en su entorno gire. Y si todos estos elementos dentro de lo que nosotros hoy día, incluso dentro del tratamiento, se manejan de una manera ordenada, tenemos un resultado óptimo. En la parte de lo que hoy trabajamos, las estadísticas, dentro de lo que son los tratamientos, vamos sumamente atrasados, no hay una formación o interacción directamente. Héctor y yo hemos hablado mucho en algún momento donde los jóvenes como ustedes que están egresando también se interesen a esta parte de un tratamiento donde hoy hay una gran necesidad y en algún momento va a potencializar la dinámica y el desarrollo a hacer una estructura tal cual donde el usuario pueda sentir que logra objetivos. En algún momento una persona que estuvo en algún tratamiento empieza a lograr, por ejemplo, metas a corto, mediano y a largo plazo. A veces estas metas es generar, por ejemplo, una carrera de 5 kilómetros, de 10 kilómetros, donde haga un medio maratón, donde en la parte física tenga estos alcances en la mente y sepa que se puede hacer un cambio totalmente en su vida que impacte y alcanzar circunstancias donde pueda seguir edificando y construyendo circunstancias que le hagan saber que sí puede. La persona se vuelve mínima en la creencia de que puede lograr objetivos. Si desde la parte física, como este muchacho que es el ejemplo que estaba poniendo, él llegó con este exceso de sobrepeso y empezó a bajar
directamente el doctor empezó a medir, empezamos a trabajar en la parte también de la alimentación. Él se empezó a dar cuenta que era posible, que podía lograr cosas, el perder 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, el sentirse que era una situación que estaba logrando, lo llevó a agarrarse de la parte carnal. Una persona que a veces, o dentro de lo que es en la psicología, hasta que no palpamos con choques en la vida, no buscamos una ayuda, no buscamos una higiene mental, y a veces todavía creo que estamos en la idea de que ir al psicólogo pues es que, pues de locos, ¿no? Que yo no voy al psicólogo porque yo no soy loco, o cómo ir al psiquiatra, ¿no? Todos estos factores que ayudan a que el usuario se empiece a liberar, se empiece a establecer con un trabajo directamente de lo que se busca y de lo que hoy sabemos que va a ayudar a la gente. Pues esta dinámica, este muchacho el día de hoy pues ha cumplido 2 años limpios, ¿no? Dentro de lo que es el tratamiento que es primario, pero una vez que salen pues tienen que hacer su vida, tienen que reintegrarse socialmente. Él regresó a estudiar su carrera en psicología, que él perfectamente incluso tiene la idea de poder después colaborar con la institución que nosotros hoy manejamos, y ha sido un caso exitoso, ¿no? Pero ¿por qué lo marco en la parte física? Porque es muy interesante ver cómo de ahí una persona empieza a ver algún cambio, ¿no? Y por ende los cambios psicológicos se van a ver reflejados en los actos de la vida, y si se consolidaron o no va a ser un tema que posteriormente vaya a irse identificando. Y ya para cerrar en la parte que a mí me compete, es importante resumir directamente que los síntomas pues va a detonar en el consumo, los signos y síntomas va a detonar en la conducta. Detrás de esto está la enfermedad. ¿La enfermedad cuál es? Pues la adicción, que es la no comunicación, la falta de habla y las dependencias a las cuales se genera esta relación o dinámica en su entorno. Y las causas que lo originaron son 3 posibles eventualidades afectivas. Va más allá de la parte emocional. ¿Cuál es esta parte afectiva? Es la parte de la raíz de la cual se originó, como el rechazo, el abandono o soledad, y en resumen, una adicción se genera por un acto de desamor. No es una situación que haya generado solamente un acto de efecto del consumo, sino directamente hay toda una razón de ser, poder identificar en algún momento una persona con esta problemática, poderlo canalizar directamente al área correspondiente o hacer un tratamiento que nos implica toda una base, toda una cobertura profesional. Y bueno, pues les agradezco directamente. Ahorita va a compartir también el psicólogo Héctor, él trabaja allá en la clínica con nosotros y él se ha enfocado en esta área también, y también que les pueda compartir un poco de nuestra labor. Bueno, buenos días, yo soy Héctor Ángeles, soy psicólogo, también soy filósofo. Y creo que desde ahí hemos podido hacer una descripción más detallada de lo que es este trastorno, el trastorno de la adicción-dependencia. Yo creo que lo primero que tendrían que ustedes pensar es por qué alguien que se está formando en ciencias de la educación o en pedagogía tendría importancia o tendría relevancia saber un poco sobre este trastorno. El trastorno de la adicción-dependencia es un trastorno neuropsicológico. Implica al cerebro, implica a la mente. La diferencia es que el cerebro es esa cosa que está dentro del cráneo y la mente es un conjunto de ideas, conceptos, creencias. Lo que nos lleva al acto es la creencia. Y entonces, la persona que consume drogas, y no solamente drogas, y no solamente hablamos de drogas como la marihuana o la cocaína. Últimamente estamos hablando de la pornografía como la nueva droga. ¿Qué es lo que pasa con todas estas cosas? Influyen. Me han preguntado, ¿por qué el trastorno psicológico? No solamente el de la adicción-dependencia, sino cualquier otro. ¿Por qué el trastorno psicológico? Pues porque está en nuestra naturaleza poder trastornarnos. O sea, hay cosas en nosotros que pueden trastornarse, que pueden pervertirse. La perversión en psicología no tiene que ver con una cuestión moral. La perversión en psicología tiene que ver con algo que se retuerce. Cuando yo tengo la necesidad de algo y no puedo conseguirlo por los caminos normales, entre comillas,
adecuados, se va a generar un retorcimiento de la conducta para conseguirlos. Eso es un trastorno, un retorcimiento de la personalidad. Bueno, ¿qué más hay ahí? Es un trastorno ligado al centro de recompensa. Y entonces nosotros en el cerebro, en la parte del tejido estriado, tenemos lo que es el núcleo accumbens y que está ligado a la cuestión de la dopamina. A final de cuentas, ¿a qué me estoy haciendo, como se dice coloquialmente, adicto? Me estoy haciendo adicto a la dopamina. Cuando me hago adicto a la dopamina y conforme va creciendo la adicción, cualquier otro placer ya no es suficiente. Por eso puedo empezar viendo un video pornográfico, o ahora que estaba tan famoso el Sale, ¿no? Puedo empezar viendo un video pornográfico y, bueno, vamos a hablar de los temas tal cual son. Algunos aprovechan para masturbarse mientras ven el video. Y entonces va creciendo esto y ya no es suficiente una vez a la semana, sino que va siendo cada vez más seguido. ¿Por qué? Porque cada vez necesito más dopamina. La que se va generando ya no es suficiente. Lo mismo pasa con las drogas. Ahora, ¿qué hace la droga? Por ejemplo, el THC, los tetrahidrocannabinoles. Y digo tetrahidrocannabinoles y no tetrahidrocannabinol porque las moléculas pueden ser diferentes. Lo voy a decir de esta manera. Imaginen ustedes que en la intersección neuronal llega la dopamina y se genera placer. Me siento bien. ¿Qué hace el THC? Nosotros funcionamos, y eso lo deben saber, sobre todo me parece que aquí hay unos que se forman en educación física, y yo supongo que eso lo deben saber ustedes. Funcionamos porque nos vamos equilibrando. No es como que funcionemos en una línea. El comportamiento humano hace una cuestión senoidal. El mismo biorritmo es senoidal. Vamos arriba y abajo. Vamos equilibrándonos. El cerebro detecta que hay una baja de glucosa en sangre y nos dice, come, para que aumente la glucosa. El cerebro detecta que ha bajado los niveles de agua en nuestro cuerpo y dice, pues bebe agua. ¿Sí? Algunos dicen que hidrata más la cerveza que el agua. Pero bueno, pues si hablamos de hidratación, tenemos que hablar de agua, ¿no? Ahí es donde nos damos cuenta que mi cabeza puede ir haciendo cosas. Puedo estar jugando con ciertos pensamientos que se van arraigando de tal manera que se vuelven creencias. Bueno, regresemos a la parte. Tenemos que irnos equilibrando. Entonces llega la dopamina que se pone en la intersección neuronal y por supuesto hay que retirarla. Ponerla da placer y se retira. ¿Qué hace el THC, por ejemplo? Se pone en medio y ya no deja que se retire. Y por eso es que voy necesitando cada vez más cantidad de sustancia para que se vuelva a generar la dopamina. Regresemos a la pregunta. ¿Por qué eso les tendría que interesar a ustedes? En el consultorio he tenido muchos casos de niños, o que cuando fueron niños, fueron mal diagnosticados con trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Porque en el aula el niño era un poco inquieto y el profesor o la profesora decidieron que ese niño no podían controlarlo y que como el niño, ellos no podían controlarlo, el niño estaba mal. Y entonces lo mandan al psicólogo o a la psicóloga de la escuela y generan una presión, lo voy a decir así, de complicidad. Y lo más fácil es decir, ese niño está mal, llévenlo a que lo mediquen, porque pues qué fácil es tener en el aula puros niños que estén así como adormilados. Yo entiendo que ahorita es temprano y por eso algunos de ustedes están adormilados, ¿no? Adormilados, que no me den lata, que no me estén forzando a. Y entonces para tranquilizarlo, pues le damos un Ritalin
y más adelante un ribotril, y más adelante un clonazepam, ¿no? O un Valium ya cuando se es adulto. Y al fin y al cabo, vamos enseñando al niño a vivir drogado. De tal manera que ese niño que empezó a ser medicado, entre comillas, a los 4, 5, 6 años, a los 12 años está consumiendo marihuana. Porque cada droga tiene un efecto específico en la persona. Nosotros sabiendo lo que hago yo cuando me dicen, es que tengo un problema, que ya se ha desbordado de adicción-dependencia. ¿Cuál es la droga que más consumes? Y por ahí podemos saber por dónde va el problema psicológico. ¿Dónde se hizo la fractura de la personalidad? Porque, por ejemplo, la marihuana lo que va a producir es un relajamiento. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Que hay un aceleramiento del proceso del pensamiento. Imagina que vas en un deportivo. En las autopistas de México sería muy difícil, pero bueno, supongamos que sí se puede, ¿no? Y que vas a 250, 300 kilómetros por hora. Los que quieran disfrutar eso vayan a Alemania, ahora que México le ha ganado a Alemania, pero allá sí puedes hacer eso, ¿no? Y entonces, vas a 250 kilómetros por hora. Si tratas de ver lo que hay a tu alrededor, difícilmente vas a poder captar el detalle de lo que está ahí. Pero si esa misma calle la recorres caminando, te vas a dar cuenta de muchas cosas. Por eso algunos dicen, es que cuando fumo marihuana, hasta la comida sabe mejor. Veo mejor los colores. Veo algunas caras de asentamiento que están asintiendo, supongo que lo han probado. Puedo escuchar mejor la música. Y algunos dicen, puedo tener mejor sexo con la marihuana. ¿Cuál es el favor, entre comillas, que les hace la marihuana? Desacelera el proceso de pensamiento y les permite poder captar mejor lo que está pasando allá afuera. La pregunta es, ¿necesito de la marihuana para poder hacer eso? La respuesta es no. Lo que necesito es, y aquí viene otra parte que es importante para ustedes, necesito educar y formar mi mente y mi cerebro para poder hacerlo. Necesitamos en nuestro país educadores y formadores que puedan enseñar a las personas a aceptarse tal cual son. El problema de nosotros los seres humanos, somos tan ridículos, o a veces, perdón que hable así, o a veces tan estúpidos, que para que yo me dé cuenta de que existo, necesito que el otro me diga que existo. Imaginen ustedes que todo el mundo los ignorara, que nadie se apercibiera de que estás ahí. Te aseguro, y eso lo digo más como filósofo que como psicólogo, te aseguro que un día empezarías a dudar de tu existencia. Imagínate al niño que los padres no le ponen atención. Imagínate al niño que es agredido continuamente por la falta de atención del padre o de la madre. Fíjate cómo lo dije, agredido por la falta de atención del padre o de la madre. Llega a la escuela tratando de encontrar un cobijo y el profesor o la profesora dicen, este niño me da mucha lata o esta niña me da mucha lata. No encuentra un cobijo. Hay casos verdaderamente desgarradores. Era una enfermera que, bueno, se estaba formando para enfermera. Ya no pudo terminar la carrera. Ella tendría, cuando yo la conocí, como 22 años. Ella era consumidora de marihuana. Yo sé que con la marihuana no se puede hacer eso, no porque yo haya consumido, yo nunca he consumido drogas, pero bueno. Tengo muy buen oído. Esta mujer, repito, no se puede hacer eso con la marihuana. Decimos, voy apagando, se va acabando un cigarro y con ese mismo enciende el otro. Bueno, hagan de cuenta, ella llegó a hacer eso. O sea, no podía dejar de estar fumando ya la marihuana.
continuamente. Ya no podía dormir. Por supuesto que tuvo que dejar la escuela. Ya no podía estudiar, no podía trabajar. Vivía como encerrada. Se aisló completamente. Un punto importante. Cuando tú ves a un niño que se está aislando, es que tiene un problema. ¿Qué es parte del taller que vamos a trabajar al rato? Las conexiones. Si la persona no se conecta con las otras personas, de todas maneras vamos a buscar cierto placer. Si el placer no lo puedo encontrar en la interacción con los otros, lo voy a buscar con una sustancia. Regresemos con esta mujer. Cuando empezamos el trabajo del análisis en el consultorio, hay cosas que se van recordando, porque hay cuestiones que se bloquean. No todo lo tengo presente aquí, no toda mi vida la tengo presente aquí. Y entonces, no solamente lo voy olvidando, sino que lo voy bloqueando. Ella tenía un bloqueo. Conforme fuimos trabajando, un día, ella empieza a llorar. Y dice, es que me acordé de algo. Hija de madre soltera, solo ellas dos en casa. La madre se iba a trabajar y la niña se quedaba en casa. A veces la madre le dejaba de comer, a veces se le olvidaba. Ella recuerda que a los 8 años discutían mucho, discutían todo el tiempo. Estaban discutiendo y la madre terminó la discusión de una manera contundente y le dice, y ya cállate, porque si tú estás aquí es porque tu aborto salió mal. Y entonces, ahí hay una herida. Todo trastorno psicológico tiene detrás una herida. Pero cuando nosotros no vemos la herida, sino solo vemos que esa persona me molesta, me perturba, que ese niño es demasiado latoso, que está molestando a sus compañeros, que se roba el sándwich del compañero o la manzana o el jugo, solo vemos eso. Necesitamos poder tener la sensibilidad de ver un poco más allá y de ver qué hay en lo profundo. Por eso, todas las personas que están involucradas con la educación y la pedagogía, me parece a mí, tendrían que conocer a profundidad el tema y saber además cómo abordarlo. No para que ustedes les den la terapia, porque espero que para eso estemos los psicólogos, ¿no? Y los psiquiatras y los neurólogos, pero sí para poder detectarlo y poder encaminar a la persona para que reciba la ayuda. Algunos padres me dicen, tengo mi hijo de 6 años, ¿te lo puedo traer? Yo no atiendo niños menores de 13 años. No, el que necesita la terapia eres tú, porque entonces los padres encargados de la formación en la primera infancia, ¿cuándo tenemos, en general, por supuesto, hablamos de promedios, cuándo tenemos la capacidad para valernos por nosotros mismos con un pesar? Eso lo deben saber ustedes, son educadores, ¿no? Están formando como educadores. Aproximadamente a los 13 años. Antes de los 13 años, soy mucho más dependiente de lo que mis padres digan. En esos 13 años, los padres pueden influir de tal manera en los hijos que les van construyendo en algunos casos la personalidad. Hay padres que el hijo ya tiene no 13 sino 23 y los padres siguen construyendo o tratando de construirles la personalidad, ¿no? En alguna ocasión estaba yo comiendo con mi familia en un restaurante y hay una llamada. Contesto, es una señora que tenía, porque ya murió de cáncer. Tenía casi 80 años la señora. Y me dice, estamos aquí en Liverpool y estamos teniendo un problema. ¿Nos puede ayudar, por favor? Estamos aquí con nuestro hijo que quiere un pantalón, pero cuesta más de 3,000 pesos el pantalón. Y entonces su padre le ha dicho, ¿por qué no vamos al Sam's y te compro varios? ¿No? El niño no ha querido y ha hecho un berrinche tremendo ahí en Liverpool. El problema es que el niño en aquel entonces tenía 44 años.
pasa con el trastorno de adicción-dependencia? Retrasa el proceso de maduración. A tal punto que una de las frases que suelo decirles es: maduración es recuperación. ¿Cómo dejo el trastorno de adicción-dependencia atrás? Tengo que madurar. A mi modo de ver, la maduración implica 3 cosas. Independencia. Pero el trastorno dice dependiente, ¿verdad? Independencia, autonomía y libertad. Eso es una persona madura. Una persona independiente, autónoma y libre. Una de las características básicas y que la cultura mexicana influye, ahorita decimos por qué la cultura mexicana influye, es que las personas se viven como víctimas. Mucho del trastorno de adicción-dependencia es que la persona se siente la víctima. ¿Cómo reconozco a un adicto dependiente? Bueno, no porque tenga los síntomas, es que ya es, pero pues ya sabemos por dónde investigarle. Es mentiroso y algunos llegan a convertirse en mitómanos. Pudiendo decir la verdad, prefieren mentir. Llega una muchacha a ver a su novio, porque ahora se estila eso, ¿no? Las muchachas van por el muchacho. Y bueno, llega la muchacha, el novio va llegando y le dice a la novia, no creo que para tratar de controlar, ¿verdad? Es común, le dice, ¿dónde estabas? Y el novio dice, fui a caminar. Había ido al Oxxo a comprar una cajetilla de cigarros. O sea, ¿por qué no pudo decir eso? Tal vez la novia le había dicho, ya no quiero que fumes, pero la mentira. Luego, los adictos dependientes son controladores. Claro, si detrás de la adicción-dependencia hay un miedo a la vida, hay un miedo a la vida, señores y señoritas. Hay un miedo a la vida. Por eso quiero controlarlo todo. Quiero estar seguro de que todo lo tengo así, aquí. Cuando no puedo controlarlo todo, pues soy manipulador. Trato de acomodar las cosas para que pasen como yo quiero. Repito, no tengo que ser adicto dependiente para ser controlador y manipulador, ¿verdad? También se es seductor. Y no me estoy enfocando únicamente en una cuestión de tipo sexual. Seductor es como la araña que puede atraer a los insectos a su red para tenerlos bajo control. Y número 5, se hace la víctima. El adicto dependiente se hace la víctima. Culpa a todos los demás de sus infortunios. Por eso no puede ser independiente. Por eso no puede ser autónomo. Porque si algo está mal en su vida, los otros tienen la culpa. Revísate, ¿no? Porque si nosotros tenemos que ir a apoyar en la formación y educación de otras personas, pero si yo mismo soy un mentiroso, un controlador, un manipulador, estoy tratando de que los otros caigan en mis redes y me hago la víctima, ¿cómo es que voy a poder apoyar a los demás? El trastorno de la adicción-dependencia está ligado pues entonces a heridas. ¿Cómo se ocasionan esas heridas? Conflictos. Pero los conflictos, aunque parece que son con los demás, en realidad los conflictos son internos. Yo veo el conflicto con el otro porque me refleja el conflicto interno que yo tengo. Si yo estoy completamente seguro, segura de mí mismo, de mí misma, no hay conflicto. ¿Qué se necesita para ser seguro de mí mismo? Segura de mí misma. Es todo un recorrido. Las personas seguras de sí mismas tienen una alta autoestima. Revisa tu autoestima. Revisa qué tanto te amas a ti mismo. Para que yo pueda tener una alta autoestima, tiene que haber autoaceptación.
me acepto como soy. En alguna ocasión, no quiero decir que ser joven es ser tonto, pero cuando yo era joven, hace muchos años, trabajaba en una oficina de gobierno para poder seguir estudiando. Ahí tenía compañeros, compañeras de mi edad, estaría yo como entre los 18 y 19 años. Llegó una compañera, llevaba una blusa que tenía como unas cadenitas, varias cadenitas así enfrente. El comentario fue muy estúpido. ¿Y esas cadenitas qué? ¿Es para que te enganchen o qué? Como ustedes saben, después viene la hora del almuerzo, que no podemos evitar, sobre todo en ciertos trabajos que podemos tener, ¿no? Y entonces pues ya nos íbamos, todos los jóvenes nos íbamos a almorzar. Ella no fue, no estaba, preguntamos por ella, nadie supo nada de ella, ni por dónde, ni dónde, nada. Cuando regresamos de almorzar, llegamos a la oficina, ella ya estaba ahí. Había aprovechado la hora del almuerzo para ir a cambiarse. ¿Dónde está la seguridad? ¿Dónde está la autoestima? ¿Dónde está la autoaceptación? ¿En dónde se fundamenta la autoaceptación? En el autoconcepto. No, fíjense, no es qué concepto tienen los otros de mí, es qué concepto tengo yo de mí. Y el autoconcepto se fundamenta en la autoimagen. Algunas personas no pueden verse al espejo, o no pueden verse y congratularse de verse al espejo y decir, bueno, voy a emplear palabras así para que no piensen, masculino, qué guapo soy, ¿no? O la mujer, qué bonita soy, cómo me gusta ser yo. Detengámonos ahí. ¿Cómo me gusta ser yo? Lo voy a decir así, jóvenes. Si no te gusta ser tú, tienes un problema. Y la recomendación es que te atiendas. Te tiene que gustar ser tú. Y si no me gusta ser yo, pues entonces puedo cambiar cosas. ¿Qué no me gusta de mí? Pues es que tengo sobrepeso. ¿Y no te gusta tener sobrepeso? No. Pues entonces, señor, una buena dieta y ejercicio, ¿no? Habrá cosas que no te gusten de ti, pero que no puedas cambiar. Por ejemplo, si dices, no, es que, bueno, pues ya terminó de crecer mi cuerpo y no me gusta mi estatura, pues tendrás que aprender a aceptarte y amarte así como eres. No me gusta mi color de piel, pues tendrás que aprender a aceptarte y amarte así como eres. Porque si no te gusta tu color de piel, hubo una influencia externa a ti que tú estás aceptando como válida. Llegan también eso seguro lo saben ustedes, vamos haciendo interpretaciones. Lo que importa aquí en la psicología son las interpretaciones, no la realidad, Citemos a Bernal Díaz del Castillo. Y entonces, de ahí viene que esa historia, no sé si ustedes la conocen, de creer que hemos recibido, bueno, la mayoría de los que estamos acá tenemos más raíces españolas que indígenas, ¿no? Casi todos los que estamos acá. Porque los indígenas fueron relegándose, o de otros países. Llegan los españoles y se ha cumplido esta idea de que los indígenas, de lo que ahora es México, recibieron a los españoles como si fueran dioses. ¿De dónde viene esa idea? Porque Bernal Díaz del Castillo narra que cuando llegan los españoles, son recibidos con copal. Y entonces Bernal Díaz del Castillo dice que nos han recibido como a dioses. Porque entonces, en Santiago de Compostela, ustedes saben que es famoso, ¿no? Es más, no sé si lo saben, se hizo mucho más famoso porque a algunos chavos se les ocurrió poner marihuana en el turiferario del templo, ¿no?
Y entonces es un proliferario enorme, un incensario enorme, que pasa por el templo, incensando el templo. Para los españoles, el incienso se ofrece a los dioses, a Dios pues. Cuando llegan los españoles a América y salen los indígenas con el copal, dicen, es que los están recibiendo como a dioses. Mentira. Para los indígenas, el copal sirve para ahuyentar los malos espíritus. Y entonces, estamos atados a la interpretación. Los que se están formando en educación y en pedagogía van a tener poder. El poder de ayudar a construir una buena vida o de destruirla. Ustedes van a tener mucho poder. Ustedes pueden acabar con una vida. Porque si no son capaces de acoger a la persona para guiarla en una buena formación, ustedes van a poder influir en que esa persona se trastorne, genere un retorcimiento de su personalidad. El retorcimiento es a priori del consumo. No porque yo consumo una droga me vuelvo adicto dependiente. Es que ya soy adicto dependiente y por eso me quedo enganchado a la droga. Por eso no hay que probar. Porque tú no sabes. He probado la marihuana y no me ha gustado y no me he hecho dependiente. Algunos han dicho así. Pero el día que han probado la cocaína, se han quedado enganchados. ¿Qué hace la cocaína por ti? No te estoy recomendando que la consumas. ¿Qué hace la cocaína o qué puede hacer la cocaína por ti? Expander, prolongar el tiempo de placer. Eso es lo que hace la cocaína. Por eso las personas que beben alcohol, no agua, llega un momento en que su cuerpo ya no da para más, ¿no? Y entonces si me meto una línea, voy a poder seguir bebiendo y puedo ir prolongando ese placer. Repito, aquí no les estoy enseñando para que hagan esas cosas. Esa será su decisión. Ya si después dicen, pues es que el psicólogo que han traído nos ha dicho cosas como casi recetas para poder encontrar placer, ¿no? No, hay que conocer las cosas para poder tomar bien la decisión. Hay que saber bien de qué se tratan las cosas para poder decidir bien y poder guiar a otros en la toma de decisiones. Vayamos a ese punto. O sea que parte de lo que tengo que hacer es aprender a decidir. Para poder aprender a decidir, tengo que conocerme. Eso también de seguro lo saben. En el frontón del templo dedicado a Apolo, en Delfos, estaba inscrito: conócete a ti mismo, como una tarea. No solo para Sócrates, sino más adelante también para Rousseau, y seguramente también eso lo sabe. La educación es prioritaria. Diría Sócrates, no es que los hombres sean malos, están carentes de educación. Por eso ustedes van a tener mucho poder. ¿Se acuerdan del hombre araña? Mucho poder implica una mayor responsabilidad, ¿no? O sea que sí va a ser su responsabilidad. Miren, les confieso algo. Cuando llegan jovencitos, adolescentes a mi consultorio y que los han diagnosticado mal por trastorno de déficit de atención e hiperactividad, no lo digo, pero en mi cabeza pienso en el profesor
que debió haber influido para que eso pasara. Y no pienso muy bonito de él, porque le han echado a perder la vida a una persona. Le han echado a perder la vida a una persona. Entre más inteligente es la persona, más difícil ayudarla para que salga del trastorno de la adicción-dependencia. Ahorita tengo un paciente, él tiene un IQ de 160 y ha sido muy difícil, no hemos podido salir porque la capacidad de asociación está directamente ligada a todo esto. Al fin y al cabo, ¿por qué no puedo salir del consumo de algo? Y consumo de drogas, consumo de alcohol, consumo de pornografía, consumo de sexo, consumo de personas. Porque entonces te tomas una novia, un novio, y ya no puedes dejarlo. Y si me dejas, me mato. Y ahí está, perdón que sea tan grosero, el psicólogo es sumamente grosero, este psicólogo. Y ahí está el tonto o la tonta creyendo, es que tengo que seguir con él. Tengo que seguir con ella porque ella no puede vivir sin mí, él no puede vivir sin mí. Hace rato nos hablaba de la dependencia y la codependencia. ¿Qué es la dependencia? Creo que necesito. ¿Qué es la codependencia? Creo que necesito que me necesiten. Entonces imagínate, se junta un dependiente, creo que necesito, con un codependiente, necesito que me necesiten. Que Dios nos ampare, y perdón por mencionar a Dios en una universidad. Bueno, señores, el tiempo se me ha acabado. Pero si quieren hacer preguntas, pues las quieran. Tenemos unos minutitos para preguntas, yo creo que podemos aprovechar, no sé quién quiera empezar con la primera pregunta. Aprovechen, chamacos, tenemos especialistas. Allá, adelante. Mencionaste algunas drogas, ¿no? Como marihuana y cocaína. ¿En México hay registros de Crocodex? ¿De qué? Crocodex. Sí han llegado, depende de algunos estados, comúnmente luego llegan también en la frontera, pero bueno, realmente donde nosotros nos encontramos en el área de Bajío, todavía no tenemos algún paciente. Esa sustancia existe, es una realidad, se origina donde el efecto de lo que sería sí es muy determinante, empieza a tener estos alteraciones en la piel. También es una sustancia de laboratorio que se sustituyó, me parece, dentro de lo que es la heroína. Es una sustancia que sale de un gas que es muy económica, tiene un efecto muy prolongado y todavía que sepa yo que tenemos cercanía alguno, no, aún no, pero sí existe. Ahí tenemos verlo. ¿Realizan algún tipo de trabajo con la familia de sus pacientes o es meramente con ellos de manera individual? A fortiori tiene que realizarse un trabajo con la familia. El ambiente psíquico es sumamente importante. Llega una señora a quejarse de que en su casa ya no se puede vivir, que el esposo permitió que los niños tuvieran perros, y la señora se pone verdaderamente histérica cuando el perrito se orina o se defeca ahí en la sala. Y grita y le grita al esposo y le grita a los niños. Sí, soy muy directo en las terapias. Yo supongo que vas a curarte, no a que te den un analgésico. O sea, eliges entre el analgésico o el medicamento. El analgésico puede tener un efecto rápido para que te sientas bien. Y entonces yo podría decir, no, es que tú tienes razón, pobrecita de ti. No hago eso. En mi consultorio yo no hago eso. ¿Quieres una medicina? Hay que actuar como si tuviera un bisturí en la mano, hay que cortar sin que te tuviera la mano, ¿no? Y entonces, lo que se le dice a esa señora es, tú ensucias más la casa con tu histeria que el perro con su mierda. Perdón que hable así. Y entonces,
Claro que todos podemos ponernos neuróticos en algún momento, traemos la herencia. Y qué mejor que neuróticos y no psicóticos, ¿verdad? Porque si no me pongo neurótico, me pongo psicótico. ¿Sí? Sí podemos ponernos neuróticos. Y podemos generar un ambiente ensuciado, que el niño no sabe a dónde hacerse, qué recurrir. O el joven, o el ya no tan joven, como este cuate que les decía de 44 años. He tenido pacientes que empiezan a consumir después de los 50. Por eso nadie estamos seguros. Y aunque yo esté hablando y sepa, y tenga todo el conocimiento aquí en mi cabezota, si un día tal vez consumo una droga, me puedo quedar enganchado. Entonces, ¿para qué abres puertas que no vas a poder cerrar? La familia es sumamente importante en el proceso de recuperación. Algunas familias me han dicho, ah, que se drogó es él. A ver, señora, si se drogó es porque, digo, la voy conociendo y digo, pues cómo no se va a drogar el pobre chavo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Buenos días. Mencionabas que en el consultorio no atiendes a menores de 13 años. ¿Qué haces? ¿A dónde los canalizas? Estoy en una asociación de psicólogos y entonces pues estamos allí en el WhatsApp y digo, a ver, hace poco me pedían una atención para un niño de 10 años, entonces hay un niño de 10 años, y bueno, de los psicólogos que voy conociendo, psicólogas que pueden atender y los canalizamos. No podemos ser especialistas en todo, ¿no? Pero sí los canalizamos. Cuando los papás dicen, no, pero es que queremos que venga contigo, bueno, pues entonces vengan ustedes. Aquí hay que atender a los padres. Si los padres cambian, los niños van a cambiar. Precisamente por esto que decíamos del ambiente psíquico. Y entonces ustedes como formadores, ustedes son formadores. Y la personalidad es un constructo. No nacemos con esa personalidad. La personalidad se va construyendo. Y se va construyendo hasta el día que me muero. Porque si bien es cierto, el siglo pasado todavía hablamos de que nacemos con cierta cantidad de neuronas y se van muriendo. Mentira. Existe la neuroflexibilidad y existe la neurogénesis. Y a eso le apostamos para poder cambiar y para poder mejorar nuestra vida. Necesitamos hablar con los padres. Ustedes son ese contacto también con los padres. O sea, no importa si... A ver, yo en educación física me estoy dando cuenta que este niño no puede hacer ciertas cosas. Ahora, no todo el daño físico tiene que ver con que haya un daño real en la anatomía o la fisiología. Puede ser una cuestión psicológica. No saben cuántos casos he recibido de personas que los médicos las envían conmigo porque es que lo tuyo es psicológico. Hubo un caso, la persona llegó con todos los síntomas como de epilepsia. Yo estaba en el hospital en ese momento, llegó con convulsiones, la observamos, eso es psicológico. La familia dijo, no, queremos que le hagan los estudios. Después de 30 y tantos mil pesos en estudios, la conclusión fue, es que es psicológico, ¿no? No todo es fisiológico y no todo es un daño en la estructura anatómica. Hay cosas que son psicológicas y tienen que ver con los ambientes que generamos. Porque no sabes qué tanto daño le puede hacer al niño que te está diciendo, oiga maestro, oiga maestra. O, sí, mi amor, sí dice la comida, está ahí puesta en el congelador, y el niño aquí haciéndolo así, ¿no? Y no sabes qué daño le puedes hacer con ese rechazo. Decía Aaron, rechazo, abandono y soledad. Hay 6 cosas que hacen mucho daño en la infancia. Estas 3 que ya se han mencionado: la traición, la humillación y la injusticia. Paco, buenos días, Francisco Montes de Osa, profesor de pedagogía. Cuando ustedes hablan de la gran responsabilidad que tenemos los educadores en esta temática, una pregunta sería, ¿qué contenidos consideran muy importantes que deberíamos tener en nuestros currículos del ámbito educativo para poder, en un momento, estar preparados, como usted decía, no para dar terapia, pero sí para en un momento saber un poco manejar esos temas? Bueno, Francisco Montes de la Facultad de Pedagogía, mi pregunta era, en esa gran responsabilidad que tenemos los de educación, ya sea pedagogía o ciencia de educación, desde su punto
punto de vista, qué contenidos deberían ser como básicos que deberíamos abordar en nuestros currícula para estar preparados, no para dar terapia, pero en un momento saber, en un momento cómo identificar o cómo en un momento tener elementos para pues canalizar o ver cómo atender en ese momento a estas personas. Gracias. Yo creo que el amor tiene 3 vertientes básicas: la aceptación, la responsabilidad y el respeto. Y entonces a mí me parece que en las escuelas, que en el proceso educador formando del niño o el no tan niño, joven, tendría que el educador saber transmitir la aceptación, el respeto. Casos de bullying pueden llevar a los niños a consumir drogas. Casos de niños de 8 años consumiendo lo que coloquialmente se llama PVC, o tiner o resistol, de 8 años. ¿Por qué? Porque nadie les ha enseñado a respetarse y la responsabilidad. Y me parece que en el proceso educativo, claro que entra la responsabilidad. Sí sabemos que en México se acostumbra a hacer la tarea de un día antes, ¿no? La que dejaron desde el principio del semestre. Aquí no ocurre eso. Y entonces me parece que son esos 3 temas: responsabilidad, respeto y aceptación. Perdón, y nada más para agregar, la prevención no se combate trayendo a una persona que se rehabilitó. La prevención va desde los valores, desde la formación obviamente a la autoestima, desde la propia valoración y sobre todo hay un gran abismo entre lo que es, ya nosotros trabajamos con la enfermedad ya instaurada, con la rehabilitación ya va en otro enfoque. Pero la prevención no tenemos que hablar de sustancias, no tenemos que hablar de cosas que pueden pasar. Esto en algún momento había los anuncios de Vive Sin Drogas, estas campañas hicieron también en algún efecto mucho daño porque se hablaba precisamente de las sustancias. Cuando para prevenir no se tiene que hablar de drogas, se tiene que hablar de otros valores, desde la formación humana, desde las bases que van a hacer que existan toda una capacidad de desarrollo donde la persona se sienta valorada, por supuesto, desde la parte de ustedes identificar en estas áreas que puedan fomentar el crecimiento idóneo y desarrollo correcto y de ahí mismo no generar y no mezclar ambas partes porque sí son totalmente diferentes ya la corrección a la prevención. Nada más quería agregar eso. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta aquí adelante y lo vamos para allá atrás? Bueno, pues es común escuchar que los jóvenes tienen todos esos problemas que porque se les da mucha independencia, ¿no? Que los padres les dan independencia, que realmente no es independencia, es un abandono. Tenemos un niño de 3 años del celular que se entretenga, quiere salir para que no haga un berrinche, pues déle permiso. Entonces, nosotros como maestros, sé que no podemos cubrir este abandono porque es una figura paterna, pero ¿de qué manera podemos intervenir efectivamente en esta problemática de abandono que realmente está muy presente en los adolescentes, en los niños? Algo que siempre me ha gustado de los jóvenes desde que soy joven es que nosotros tenemos la capacidad de hacer cambios. La educación en México no es de lo mejor, pero podemos, en vez de alinearlos a lo establecido, ir añadiendo cosas. El problema es que si las generaciones anteriores no fueron educadas suficientemente bien, habría que generar una formación. Cuando ustedes saben de los niños, a mí me parece que habría que involucrar cada vez más a los padres. Y que los padres pueden recibir en las escuelas ciertas capacitaciones. ¿Se puede? Es que los marcos de las escuelas, las estructuras no lo permiten. Sé que se puede porque conozco profesores y profesoras que hacen eso. A ver, la cita para entregar calificaciones es a tal hora, llegan los padres,
y ellos primero hacen como una formación y hasta el final empiezan a entregar las boletas. Entiendo que es como conductista, pero pues si nos han enseñado, dijimos que tenía que ver con un núcleo de recompensa. Nos han enseñado como si fuéramos focas, por no decir otra cosa, ¿no? Lo hiciste bien, toma tu sardina. Premio, por premios. Siempre estamos buscando el premio. Me parece que eso hay que cambiarlo. Y ustedes lo pueden cambiar porque pueden interactuar con los padres. Es verdad que no van a poder cambiar a los padres, ¿no? Bueno, ahí tal vez no podamos hacer mucho. Pero si enseñas al niño a ser verdaderamente independiente, tú lo dijiste muy bien. No es que sea independencia, es abandono. Me estorbas. Estoy... A ver, ten, ya. ¿Qué me estás diciendo? Yo soy el niño. ¿Qué me estás diciendo? Que no te intereso, que te mortifico, que te causo molestia, que soy un lastre en tu vida. Si nosotros logramos atraer, la palabra es esa, la palabra sí es esa, la admiración. ¿Qué es la admiración? Mirar hacia. Y entonces la persona está viendo hacia mí, estoy capturando su atención. ¿Qué le voy a dar yo? Atención. Lo que le tenemos que decir al niño, al joven, es: tú vales. No dependas de lo que dice el otro. Ya saben que es muy grosero este cuate que está hablando. No dependas del pobre estúpido que te está criticando. No es eso lo que él está diciendo. No es, lo que él dice no es cierto. Pero hay que enseñar, me parece, no solamente desde la razón, sino desde el corazón. Juntan las dos cosas, razón y corazón, amor e inteligencia. Así es como me parece que se pueden ir formando las personas. ¿Quiere agregar ahí nada más, perdón? El atreverse a creer en los planes o desarrollos de estudio que ustedes también obviamente tienen esta base, pero no atorarse y no quedarse con solamente la parte teórica. Me parece, ayer hablábamos con la directora Medina, sobre todo en la situación donde ustedes se involucran y han salido y han tenido experiencias que hace unas semanas, me parece, tuvieron un evento difícil, ¿no? El camión que estaba colgando, toda esta interacción y en esta situación donde pueden ser resilientes y pueden tener esta dinámica de unidad y donde se transmite y se generan factores de protección, donde si en el entorno familiar hay una inestabilidad, hay unas fracturas y pueden empezar a engancharse desde esta dinámica, ustedes atrever a poder generar esta interacción con los niños, los adolescentes, se agarren y busquen esta relación y dinámicas donde crean en lo que hacen, crean en lo que ustedes también tienen esta intuición, y sobre todo no es improvisar, pero sí generar lazos importantes donde de ahí se formen y se generen estas semillitas que a fin de cuentas ustedes que están terminando siempre nos han marcado también tanto buenos maestros como malos maestros, y sobre todo eso es donde dejas y haces que la persona se refleje y busque eso que le diste, ¿no? Entonces yo te sugiero que creas en lo que vas a hacer directamente, y obviamente no podemos resolver y salvar la vida de todos, pero sí creo que dejar algo importante en esa dinámica, ¿no? Te habías otra pregunta, ¿verdad? Sí, nada más me gustaría saber si trabajan bajo algún enfoque específico de la psicología o es una mezcla Mira, para el tratamiento de adicciones lo que ha funcionado mejor es la corriente cognitivo-conductual. Por eso les decía que actuamos de acuerdo a las creencias. Modificar una creencia es muy difícil, muy difícil. La mente, el cerebro, produce pensamientos, pero algunos pensamientos tienen tal arraigo que se constituyen en la base de, o sea, imaginan que esta cosa es el cerebro, las creencias se ponen debajo. Es decir, mi mente-cerebro funciona de acuerdo a mis creencias. Por eso pueden ser tan peligrosas, tan riesgosas, tan destructivas.
Y entonces, ¿cómo cambias una creencia si está en los cimientos de la construcción de tus pensamientos? Aquí podría parecer muy complicado, pero no. ¿Cómo hago? Miren, es una escalerita. Tengo un estilo de vida. Analizo mi estilo de vida y digo, no me gusta mi estilo de vida. Como por ejemplo, cuando llega alguien que ya no puede más con la droga y dice, ya me di cuenta que ya no. Porque quiso terminar la preparatoria a los 18 años y ya tiene 26 o 28 y todavía no la termina. ¿Por qué? Porque se produce un daño al hipocampo. He tenido jovencitos, no tan jovencitos, 20, 22 años, llorando ahí en el consultorio porque no pueden con la escuela. Es que yo me acuerdo que cuando iba en la secundaria era muy bueno y todo me lo aprendía y ahora no puedo. Pues no, pate, te metiste a tanta marihuana que no puedes. Por eso cuando un joven me dice, no, es que la marihuana es vida, es verde, es... Sí, ¿cómo no? Y menos ahora que, bueno, tienen ciertos tratamientos químicos, ¿no? Hace poco en un estudio de sangre, más que THC había metanfetaminas. ¿Sí? Hicimos una investigación clara de si el chavo estaba consumiendo eso. No, estaba consumiendo pura marihuana. Pero la marihuana la bañan ya con todo eso, para que pueda tener otros efectos. Entonces, si tú crees que te estás fumando una marihuana natural, repito, yo no les vengo a recomendar nada. La vas a tener que sembrar en tu casa y estar seguro de que no le estás echando nada. ¿Sí? Claro que no va a tener el efecto al que ya te acostumbraste tal vez. Y entonces vas a decir, pues o no sé cultivar la marihuana o no sé qué pasa, porque no me da lo que yo estoy esperando. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo tengo una ahorita, siguiendo un poquito con lo que decía aquí al principio. Estos niños que desde muy pequeñitos ya les estamos dando el celular y que el mismo videojuego es una gratificación constante, y donde el tipo de redes a las que tienen acceso los chicos está generando también esta necesidad. Digo, yo veo a niños que ya de 5 o 6 años hacen el berrinche tremendo porque el papá o la mamá le retira el celular. Ya hay estudios más a fondo, me imagino que debe haber algunos, de cuáles son los efectos que se están teniendo. Ya va a haber necesidad de clínicas de rehabilitación para este tipo de adicciones también. Sí, hay un mensaje donde es, me estorbas. Es una niñera ya electrónica, estos tipos de aparatos donde la mamá puede estar conviviendo con otras personas y el niño trae su teléfono o la tablet. Yo creo que es recomendable a partir de los 12, 13 años ya la interacción medida de estos aparatos. Tuvimos un caso de un jovencito de Guanajuato donde se ve claro cómo está el abandono. La mamá no podía cuidarlo, lo deja con el videojuego, le llevaba la comida a su cuarto donde estuviera jugando y no se desconectara. Se hizo ya un aislamiento total. Parecía los efectos en el cerebro, obviamente en el reflejo de sus acciones. Venía como un estado psicótico, un descuido físico completamente abandonado. Sus articulaciones parecía como un robot. Desgraciadamente sí puede llegar a todas estas circunstancias y hemos visto en adolescentes, en jóvenes donde tienen un coeficiente intelectual, el aburrimiento se desplaza a esta interacción, donde sí hay a través de la parte de la red donde generan relación con otros países y se vuelve esta parte donde pueden estar su mente trabajando, empleándose a estos efectos donde sea un nivel mayor, pero hay un aislamiento totalmente. Sí hay una gran problemática en esto y yo creo que posteriormente también, recordando que estos síntomas o canalización hacia un objeto de deseo, esas conductas, ¿no? Este tipo de conductas, lo que es los ludópatas, son adicciones al juego directamente, al azar. Va a ser esta vertiente también a los videojuegos electrónicos, pero bueno, pues pueden ser a muchas conductas donde está esta constante repetición, ¿no? Pero sí es una necesidad. Miren, con esta pregunta, es muy importante por esto.
Les decía hace rato que no es que me haga adicto, como se dice vulgarmente, a un objeto, es a la dopamina. Lo que se está generando desde pequeño, aún con estas cosas, es un desequilibrio interno, un desequilibrio en el funcionamiento de mi mente-cerebro, de tal manera que pierdo la capacidad de hacer una interpretación lógica de la realidad. Lo que empiezo a generar es una fantasía y puedo vivir en esa fantasía. Por eso se necesita atención. A veces no solo es atención psicológica, puede necesitarse atención psiquiátrica y aún atención neurológica. ¿Cuál es la diferencia? Imaginen ustedes que van en su automóvil conduciendo y sufren un percance. Si el percance sucedió porque ustedes, el conductor, no se fijó, porque algo se distrajeron, eso tendría que ser una cuestión psicológica. Si el percance sucedió porque no había líquido de frenos, porque no había suficiente agua en el radiador, porque no había suficiente aceite, etc., todos estos fluidos del automóvil, eso es una cuestión psiquiátrica. Si el percance sucedió porque hay un defecto de fábrica, porque un tornillo estuvo mal puesto, porque se barrió no sé qué, eso es una cuestión neurológica. Este tipo de cosas, desde la primera infancia, puede generar daños psicológicos, psiquiátricos y neurológicos. Porque al fin y al cabo, ¿de qué dependemos? Dependemos de la química corporal. Somos seres físicos, bioquímicos. Cuando se desestabiliza la química corporal, empiezan a haber daños. Al fin y al cabo, lo que tengo que recuperar es el equilibrio. Pero el daño puede ser tan grande que yo ya no puedo por mí mismo. Y esa persona tendría que llegar a ser medicada para no vivir en la fantasía. Híjole, muchísimas gracias. Creo que acá se me hace que con esto terminamos. Sí. Rápido, nada más ahorita el dato que dijo Héctor y muy interesante referente a lo del uso del celular, porque tengo conocidos médicos que me dicen, por ejemplo, el nivel de toxicidad en la sangre actualmente es mucho mayor, el pH de los ojos es mucho mayor, precisamente porque están secuestrados en la parte del celular. Es un fenómeno, empiezan a manchar cosas que antes no hacían, telas, sillones, por parte del uso del celular. Sí, alguna vez he dado clases, estaban dos niñas allá al fondo con su celular las dos. Al final se dieron cuenta que me he dado cuenta, no doy cuenta, pues lo estoy viendo. Pues, para fortuna o infortunio, soy psicólogo y no es que los esté analizando a todos, ¿verdad? Pero pues me doy cuenta cómo están sentados, cómo están viendo, o sea, pues es en automático. Y entonces, pues se dieron cuenta que el profesor se dio cuenta. Y entonces, bien, no, disculpen, es que no sé qué. A ver, ¿a quién estaban mandando mensajes? Pues era entre nosotras, ¿no? Okay, ¿no? Okay. Pero si estaban una al lado de la otra, ¿por qué no se lo dices directamente? Y una contestó, no, ¿cómo cree? O sea, hay cosas que ustedes dicen por aquí que serían incapaces de decir a la cara. ¿Incapacita o no incapacita esta cosa? Sí, incapacita, señores y señoritas. Muchísimas gracias. Todavía quedan... de los psicólogos, ojalá alguno que no esté todavía decidido para taller aproveche ese lugar y le doy la palabra a la directora, la doctora Rosana Tamara, para que haga entrega de las constancias a nuestros ponentes. ¿Hay un detalle? Sobre todo ahorita la pregunta que nos hacían, vamos a trabajar en el taller estos aspectos, las conexiones y poder hacer como un desglose directamente. Los invitamos para quien les haya generado todas estas dudas, ahí van a encontrar herramientas, cómo poder identificar y trabajar aspectos importantes a la relación con la adicción y dependencia. Sobre todo va a ser muy interesante y quien guste lo esperamos con mucho gusto. Eso era todo, gracias. Voy a tomar esto porque yo soy muy informal, yo te voy a bailar y cantar, ¿sabes qué es lo que me gusta, verdad?
Bueno, yo la verdad quiero agradecerles enormemente porque ellos dejan un espacio muy importante. A ellos les cuesta mucho trabajo salir de la clínica por la responsabilidad. Yo le agradezco a Aaron y a Héctor el haber venido y haber llegado ayer el Día del Padre. Los van a fusilar en casa. Tratamos de apapacharlos como padres porque tuvieron que viajar el día de ayer, no era posible hoy. Entonces, doblemente agradecerles. Y bueno, yo tengo 6 años de tener la fortuna que ellos aparecieran en mi vida y gracias, he aprendido mucho, gracias. Y yo quisiera que como maestros ustedes han visto y creo que la asertividad y el ejemplo es importante. Si ven que yo lo hago con ustedes, ustedes háganlo con sus alumnos. Creo que si hoy logramos que 10 cambien vida de otros, esto es una cadena. Ojalá te apliques, te